Hoy vamos a ver qué es un sistema de información y cuál es su rol en la organización. Para todo esto tenemos que definir qué es. Un sistema de información es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, normativos y metodológicos. Esto significa que es la unión de todos los elementos de una organización para poder brindar la información necesaria a quienes tomen decisiones. Antes de la creación de computadoras, se utilizaban otros métodos para llegar al mismo fin. Al día de hoy, los avances en las comunicaciones y la computación potenciaron la capacidad, velocidad y exactitud de los datos. ¿Para qué? Es, es la unión entre la función ejecutiva y la información. La calidad de información de que dispone un ejecutivo determina la calidad de sus decisiones. En lo cotidiano, lo que aqueja a los gerentes de las organizaciones es sufrir escasez de información a pesar de tener muchos datos. Esto se suele confundir la diferencia entre datos e información. Por eso, vamos a definir qué es un dato y qué es la información. Un dato es la representación formalizada de entidades o hechos, adecuadas para la comunicación, interpretación y procesamiento por medios humanos o automáticos. Un ejemplo sería que en una organización tenemos empleados, muebles, entre otras cosas, y para un empleado hay un legajo, para un mueble hay un número de inventario, por lo que el dato tiene un valor simbólico que se le da a cada persona o cosa. Información es el significado que asigna una persona al dato. Es un dato o conjunto de datos evaluados por un individuo que trabaja en un momento dado sobre un problema específico. Esto lo hace para alcanzar un objetivo determinado. Esto se genera a partir de un grupo de datos seleccionados para reducir la incertidumbre de quien debe tomar la decisión. Es poder darle significado al dato para llegar a un fin en concreto. Un ejemplo sería, basado en un problema de materiales con los empleados, por ejemplo, que tenemos X cantidad de empleados y tenemos X cantidad de materiales. Por lo tanto, necesitamos saber cuántos más necesitamos para que todos los empleados tengan sus materiales completos. ¿Pero todo esto es suficiente? La información tiene que ser eficiente. ¿Y cómo se logra eso? Se logra combinando ciertos factores. Si la información no es eficiente, no va a dar los resultados concretos. Para que sea eficiente, tiene que ser económica. El costo de producir la información no debe superar el beneficio. No podemos invertir más de lo que vamos a generar. La oportunidad debe estar disponible en el momento que se requiera. No podemos tener información cuando ya no tenemos un problema específico. La utilidad debe satisfacer una necesidad. Se debe buscar constantemente un uso de esa información. No es cuestión de tener información por tener sin darle un uso alguno. La comparabilidad se debe poder comparar en espacio, tiempo y alcance. En espacio podemos definirlo o dar un ejemplo entre una sucursal u otra si lo tuviera. En tiempo, en un determinado tiempo o periodo, poder comparar con otro. Un alcance comparado con otras entidades similares a nuestra organización, en el caso de que hubiera. Debe ser flexible, debe poderse adaptar a los cambios del sistema. En caso de ir actualizándose, tanto el sistema como la mutación de la organización, debe poder adaptarse a los mismos sin generar grandes complicaciones. Debe ser clara, debe poderse entender en nivel intelectual y técnico del destinatario. Debe tenerse en cuenta a quién va apuntado para poder tener un lenguaje adecuado para la persona que lo va a recibir. Confiabilidad. Debe ser lo suficientemente confiable para tomar decisiones basadas en ellas. Para esto, los datos primarios y sus transformaciones deben serlo también. La confiabilidad está basada en la calidad de los datos. Teniendo en cuenta esto, y bien en claro, la función del sistema de información cumple varias cuestiones. Es la recolección, que esta función implica la captura y registro de datos. Suele ser costosa, dado que se generan muchos errores en la carga de datos y para reducir estos errores se generan nuevas tecnologías. Ejemplo, la lectura de caracteres ópticos, la lectura de caracteres magnéticos, códigos de barra, QR, entre otros. Clasificación. Identificar los datos, agruparlos y ordenarlos. Todo esto teniendo en cuenta la manera que será necesario recuperarlos. Se busca la manera de tener los datos organizados para poder acceder a los mismos rápidamente. Compresión. Reducir el volumen de datos sin disminuir necesariamente la información que suministran. Se busca mediante distintos métodos agregar información y o eliminar la información no significativa que está cargada en el sistema. Almacenamiento, conservar y proteger los datos. Los que se denominan bases de datos
debe tener los medios de protección para evitar que los mismos se pierdan o sean robados. Recuperación. El acceso a la base de datos se debe poder acceder tanto para visualizar o utilizar como para poder actualizar los datos que tengamos en nuestra base. Procesamiento. Un sistema de información es un transformador de entradas y salidas mediante un proceso. Esto se realiza mediante cómputos, cálculos, clasificaciones, relaciones, todo aquello que nos da el resultado que queremos o buscamos. Transmisión. La comunicación entre puntos geográficos distantes. Esto puede ser de manera física o por señales, dependiendo de lo que se deba transmitir. Al día de hoy, la gran mayoría de estas cuestiones se realizan por métodos electrónicos computarizados. En tiempos pasados era el envío de formularios, papeles y ese tipo de cosas. Exhibición. Salida de la información de modo legible y útil para su destinatario. Esto va muy de la mano con que la cuestión tiene que ser clara antes de la vista. Cuando se muestra la información a un destinatario en concreto, debe ser lo más simple posible para que pueda ser recibida por él mismo. Debe ser clara, debe poder leerla y poder tomar decisiones basadas en ellas. Tipos de sistemas de información. Antes de verlos, primero vamos a aclarar que una organización se puede estructurar en 4 niveles. El operativo, que serían los trabajadores de más bajo nivel. El control operativo, que serían los jefes directos, gerentes operativos, de estos operativos de bajo nivel, los cuales controlan que se realicen las tareas correspondientes. El nivel de decisiones tácticas son los que coordinan las acciones que se realizan en cada sector. Y después tenemos el nivel de decisiones estratégicas, son los gerentes o altos mandos de la organización, que generalmente los niveles inferiores no suelen tener contacto con este nivel. Para poder seguir aclarando y ampliando esta información, te invito a ver la segunda parte de este video. Nos vemos la próxima.